Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de teatro crítico de hoy. Vamos a continuar después de unos mesecitos de interrupción con la serie de programas dedicados al libro Muertes perpendiculares del filósofo Tomás García López. Recordemos que hasta ahora hemos realizado un programa de presentación del libro, concretamente el Teatro Crítico 196, y un segundo programa dedicado al ensayo sobre nosología de la historia en el Teatro Crítico 198. Así que bueno, hoy vamos a dar paso al segundo de los ensayos que se contemplan en el libro y que está dedicado a la bioética del materialismo filosófico, analizada, eso sí, en el contexto de las muertes de Julio César y Marco Bruto. Para ello, pues contamos con, como es habitual ya en esta serie de programas, con Marcelino Suárez Ardura, Pedro Barbado, Vicente Chulián, Ekair de Vergara y con el propio Tomás García López. Bienvenidos. Bien, antes de daros la palabra, decir que hemos estructurado el programa en dos rondas en las que podemos abordar los temas de la eutanasia, de la muerte sobrevenida y de la muerte por suicidio. Y bueno, independientemente de otros muchos que vayan saliendo libremente a la palestra, ¿no? Bien, pues entrando ya a la primera ronda, para no demorarme demasiado y ya daros la palabra, pues esta, digamos que la hemos centrado un poco en el capítulo 3, aunque no solo, pero en el capítulo 3 del libro de Tomás García, en el que nos introduce la filosofía de la bioética del materialismo filosófico a raíz de la obra Vidas paralelas del historiador romano Plutarco. Recordemos que en esta obra de Plutarco el autor muestra su concepción bioética de la muerte y en concreto su visión de la buena muerte o eutanasia a la hora de abordar la manera en que hallaron la muerte los personajes de su biografía. Pues en este contexto, como digo, Tomás nos remite naturalmente a la obra de Gustavo Bueno, que es la bioética, que fue publicada por Pentalfa en el año 2001, si no me equivoco. En concreto, nos remite Tomás a la sección final en la que se aborda pues, una profunda clasificación de las distintas formas de morir. Recordemos que estas formas son muerte sobrevenida, natural o violenta, es decir, no es lo mismo morir en la cama que morir asesinado, y muerte operada, resultado de las operaciones de otros sujetos sobre el fallecido. Pues bien, abro esta primera ronda de debate en torno a estas clasificaciones de tipos de muerte y sobre todo en relación a la idea de muerte operada que desarrolla Gustavo Bueno a propósito de la buena muerte o eutanasia. A ver cómo podéis ahondar un poquito en esta cuestión en el contexto histórico de Marco Bruto y Julio César, aunque bueno, no solamente en ello, ¿no? Pues no sé, quien quiera, Vicente, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver, es para mí un verdadero placer estar aquí de nuevo con todos vosotros y hablando de un libro que yo ya eh, eh, pues, pues diagnostiqué como un canon a seguir para todos los que pertenecemos a la Escuela de Filosofía de Oviedo, porque es un libro de filosofía en mayúsculas y sobre todo por la siguiente razón. Hoy nos mueve el tema de la bioética, pero naturalmente lo primero que habría que advertir es que en el libro pues la noseología de la historia, la bioética y la filosofía del arte son inseparables, es decir, que están trabados de una manera tan interna que lo único que podemos hacer es, pues lo que hacemos en filosofía, ¿no? Disociar, pero sin recaer en dicotomías o en cortes radicales, porque un asunto nos va a remitir a otro constantemente, aunque hoy sobre todo hablemos de este aspecto. Lo segundo es, haciendo un poquito de recapitulación de lo que hablamos el último día, es que en el capítulo 3 y en el capítulo 4, sobre todo, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues lo primero que hace, que realiza, recordar a los que nos siguen, que lo primero que realiza de una manera magistral Tomás García López es pues ese sintagma tan afortunado, ¿no? De muertes perpendiculares. Él toma, él toma naturalmente esta cuestión, es decir, la maestría de su, valga la redundancia, el magisterio de su maestro está constantemente en cada página de este libro. Es un homenaje no de una manera retórica o gratuita, sino que es un homenaje que está en cada párrafo del libro y conforme yo más lo estudio y más lo leo, más lo puedo observar, que el libro mismo empuja constantemente a estudiar toda la obra de Gustavo Bueno. Entonces, un ejemplo que voy a poner respecto al sintagma, ¿no? Y es, como dijimos la última vez, él habla del esquema de conexión diamérico entre perpendicularidad y paralelismo. Él toma de Plutarco vidas paralelas y entonces hace esta operación tan magnífica de decir muertes perpendiculares. Y entonces este esquema de conexión diamérico lo saca
de un artículo brillantísimo de Gustavo Bueno que nos hace más falta para prácticamente todo, que es los conceptos conjugados. Y entonces, claro, el propio Gustavo Bueno habla de perpendiculares y de paralelas y perpendiculares. Dice así: entre los elementos distributivos de la clase A1, A2, A3, etcétera, aparece siempre necesariamente la propiedad B paralelismo. A1, A1, AJ, etcétera. Propiedad que podrá ser elevada a la dotación Q. Incluso el concepto clase QA podrá ser redefinido a partir de A, porque dado un conjunto de segmentos paralelos entre sí, siempre podremos referirnos a una misma recta con la cual formen un ángulo de 90 grados. Y esa recta mantendrá con los segmentos B la relación QA de perpendicularidad. Es decir, que Tomás toma de aquí esta manera de sacar, como le dijo su maestro en la dedicatoria que yo tuve privilegio de ver del ego trascendental, pues conexiones insospechadas, ¿no? Para un asunto histórico que mezcla las cuestiones de bioética, pues saca este verdadero tesoro que es convertir el sintagma vidas paralelas en muertes perpendiculares. Bien, entonces, la primera cuestión es que él observa que en Plutarco pues hay una bioética de la muerte una visión particular de la buena muerte. Y entonces él dice que Plutarco pues se da cuenta que hay muchos tipos de muerte, ¿no? Y los estudia en las vidas que va tratando. ¿Y esto a qué le lleva? Pues le lleva de una manera totalmente, le lleva a, él lo dice de la siguiente manera: Plutarco es perfectamente consciente de que no todos los personajes que estudia mueren de la misma forma y que por consiguiente existen muchos tipos de muerte y de eutanasia. Y entonces esto inmediatamente, pues igual que ha hecho con los conceptos conjugados respecto al sintagma vidas paralelas, pues él ahora empieza a estudiar toda la historia desde la luz que ofrece la bioética materialista. Y entonces, aunque de forma muy grosera, tal vez hasta abrumadamente grosera, pues habría que hacer un pequeño esbozo de la bioética materialista de una manera muy somera, muy amplia, muy... Y entonces, cuando hablamos de bioética materialista, pues principalmente nos referimos pues al libro que ha citado Marí, que es la bioética, y también a otros artículos. Yo recuerdo ahora uno brillantísimo, ¿no? Que son los principios y reglas generales de la bioética materialista. Y entonces, en este artículo, por ejemplo, habla de la bioética como sistema doctrinal. Hace poco estuvimos hablando en un teatro crítico de la idea de sistema. Pues aquí aparece la bioética como sistema doctrinal que requiere principios materiales. Y entonces aquí Gustavo Bueno hace unos recorridos preciosos, entre los dos principios que él pone, y además en un tratamiento muy riguroso, porque habla primero del principio de autodeterminación del sujeto corpóreo personal, pero enseguida advierte que autodeterminación no tiene que ver con la idea de autonomía, la idea de autonomía proveniente de la tradición luterano-kantiana, vamos a decir, ¿no? De la causa sui, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este principio de autodeterminación del sujeto corpóreo personal tiene que estar de alguna manera trabado al segundo principio, y entonces se mueve en el siguiente plano, a saber, en el plano de las ejecuciones realizadas en función de normas. Y entonces estas normas establecidas ya vienen del segundo principio, que es el principio de grupalidad. Y entonces este principio de grupalidad tiene principios éticos originarios que don Gustavo los toma de la historia de la filosofía, pero los tritura y los reestructura y los reinterpreta con maestría, sobre todo Spinoza, ¿no? Pero que es... Y entonces en sí mismo representa la firmeza y hacia los demás la generosidad. Y entonces después está la fuerza de obligar irrenunciable a las normas morales, que extendidas son normas jurídicas o análogos. Bueno, pues esto está estudiado en este artículo, pero después tenemos qué es la bioética. ¿Y en qué es la bioética? En la última parte, Gustavo Bueno trata 5 cuestiones, a saber, pues la cuestión del aborto, que de alguna manera habrá que volver a
empezar a tratar otra vez, ¿no? Porque yo creo, y no por ser insistente, ¿no? Pero como pensar es pensar contra alguien y, y hay que hacerlo, ¿no? Pues en la cuestión del aborto, pues Gustavo Bueno tiene tesis muy agudas, ¿eh? Y en relación a cosas como, por ejemplo, las críticas que se le han hecho últimamente en relación a Diodoro Cronos, etcétera, pues habrá que tomar esto otra vez en otro teatro crítico, aprovecho para decir eso, porque la reinterpretación de Gustavo Bueno de las ideas de la historia de la filosofía, pues si pierden la referencia de su reconstrucción sistemática, pues naturalmente se puede decir de ellas cualquier cosa. Pero claro, el argumento de Diodoro Cronos está hecho desde una referencia concreta, que es, por ejemplo, la delimitación entre una disyuntiva, una disyuntiva. Y si se pierde de referencia la disyuntiva, y se va a la posibilidad en un sentido abstracto, por ejemplo, en el argumento victorioso, pues entonces ya se puede decir de ella cualquier cosa, cualquier disparate. Lo mismo ocurre que cuando se nos achaca, siguiendo a don Gustavo, pues reivindicar el arte divino de Platón. Claro, el arte divino de Platón, cuando se pierde en la referencia concreta de la reconstrucción a partir del arte sustantivo poético, pues claro, ahí se hace trampa, porque ahí ya se puede decir que estamos hablando de Dios o de lo que sea. Pues es algo, yo creo que muy análogo, yo creo que es muy análogo. Y bueno, dicho esto, la primera cuestión es del aborto, la segunda cuestión de los siameses, la tercera de la clonación, la cuarta de la tolerancia de una huelga de hambre a la muerte de presos políticos o terroristas. Y la quinta, y aquí vamos al medio de la cuestión, la quinta ya trata, pues el qué, pues lo que Tomás dice muy claro, la quinta de las tres cuestiones aborda el asunto de la eutanasia y además nos pone la referencia para que lo estudiemos. Páginas 128-132, enmarcado en una fecunda clasificación de las formas de morir, que es a lo que nos ha emplazado de alguna manera, nos ha emplazado Marí. Bien, pues vamos a ver, dejando un pequeñito esbozo de lo que Tomás explica siguiendo a su maestro. Pues la primera cuestión es la distinción, que ya se ha dicho aquí, entre muerte sobrevenida y muerte operada. La muerte sobrevenida, pues no buscada, natural o violenta, y la muerte operada, pues operaciones de otros sujetos sobre el fallecido. Bien, pero no acaba ahí la cosa, porque luego en la muerte operada hablamos de eutanasia, pero hay dos modulaciones de eutanasia. La eutanasia interna, que es precisamente, pues pone de ejemplo, se pone de ejemplo, el profesor Bueno pone de ejemplo, y lo cita Tomás, pues el relato de Suetonio, donde se habla de una muerte elegante y teatral. Fíjense ustedes qué cosa más preciosa. Dice, si ha salido bien la comedia, dad un aplauso y despedidnos todos con alegría. Despidió luego a todos y expiró de repente en los brazos de Livia tras pronunciar estas palabras. Oh Livia, gracias, ojalá vivas recordando nuestra unión. Adiós. Así consiguió un final plácido y como siempre había deseado. En efecto, casi siempre que oía que alguien había fallecido de forma instantánea y sin sufrimiento alguno, pedía para sí y para los suyos una eutanasia parecida, pues solía usar incluso esta palabra. Y entonces hay una nota 623 que la toma aquí Tomás, que también Tácito señala esta coincidencia. Bien. Y entonces otra modulación, porque aquí está la muerte, este relato de Suetonio, pero hay otro ejemplo que sería la muerte violenta de un militar en el campo de batalla, que sería pues por la patria, sería estos ejemplos. Y luego hay otra modulación que es la eutanasia externa, donde se distingue eutanasia externa primaria y secundaria. En la primaria, pues sobre casos de organismos degradados, pues sujetos despersonalizados, la vida vegetativa, y secundaria sobre personas impedidas, tetraplégicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo que hace Tomás es coger estas clasificaciones y aplicarlas precisamente a la casuística que Plutarco describe en las muertes. Nos brinda, entonces, dice Tomás, aplicando estas brillantes doctrinas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno sobre la rica casuística que Plutarco nos brinda acerca de la forma de morir de sus personajes en las terceras partes de sus vidas paralelas, ofrecemos una pequeña muestra referida
a las muertes comparadas de Lisandro y Sila, antes de entrar en lo que llamaremos muertes perpendiculares de Julio César y Marco Bruto. Claro, y entonces esto es una cosa muy, muy, muy preciosa, porque el espartano Lisandro tuvo una muerte sobrevenida en el campo de batalla, aunque violenta, pero también puede considerarse eutanásica. ¿Por qué? Porque es morir por la patria. Después, en la muerte de Sila, aún siendo muerte natural sobrevenida, tiene la apariencia de una corrupción anticipada, el organismo enfermo. Y luego lo que hace es pues, distinguir también entre hacer estudia el contraste, sin crisis, el contraste entre dos tipos de muerte, la violenta o ignominiosa de Cicerón, cacotanásica, y la preventiva y laudable de Demóstenes, eutanásica. Es decir, que como podemos ver, aquí hay una casuística muy rigurosa que ofrece el materialismo filosófico y que hace que leer estos textos pues tomen una luz distinta a leerlos sin tener esas clasificaciones y ese sistema detrás. Y todo esto le sirve a él para posteriormente, en otra ronda ya lo desarrollaré, pues hacer lo que el sintagma tan precioso que él nos brinda, que es geometría bioética. Esta geometría bioética que él realiza, que es una verdadera obra maestra de la que si tengo tiempo en otra ronda, pues diré alguna pincelada que otra. Muchas gracias. Muy Con bien. esto ya haría la primera. Pues, no sé, Marcelino, por ejemplo. Bueno, muy bien. Pues nada, como ya lo ha dicho casi todo Vicente, yo lo que voy es a ir un poco antes, ¿no? A los pródromos, por decirlo así. Mm, mm, la cuestión que me ha interesado a mí es que el análisis de Tomás, pues al respecto de la eutanasia, no se para en el plano psicológico subjetivo de la muerte, de la eutanasia. Recordemos que Gustavo Bueno, cuando analiza el concepto de eutanasia, pues dice que el concepto de eutanasia pues es bastante oscuro y confuso y que si no hay un análisis de ese concepto para ver los planos que se cruzan, las escalas que se cruzan, pues no se sabría lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces distingue entre un plano, diríamos, psicológico subjetivo, donde eutanasia significa simplemente pues no tener dolor o tener placer, y un plano que es el que acaba de analizar, o todo el recorrido que ha hecho ahora Vicente Chuliá, se ciñe al plano ético, moral y político, fundamentalmente. Es el análisis de la eutanasia ya propiamente dicha y de los distintos conceptos de eutanasia, sobrevenida, muerte natural, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante aquí, para el lector del libro de Tomás, es que no pierda de vista que si pensar es pensar contra alguien, me da la impresión de que estos análisis de la muerte de Bruto, de la muerte de César, etcétera, de Sila, etcétera, que hace Tomás, pues desbordan completamente el plano psicológico subjetivo. Nada tienen que ver con el plano psicológico subjetivo, porque el plano psicológico subjetivo, y esto es muy interesante, analizado en la eutanasia, pero también analizado en la eutanasia procesal, que es una suerte de eutanasia operada, pero no clínica. Entonces, en estos planos, si recaemos en el subjetivo, en el subjetivismo psicológico, pues entonces podemos recaer en el relativismo y incluso conculcamos la idea de persona, porque podemos decir bueno, que si para unos uno es persona cero, para otros no lo es, y por lo tanto tanto monta tanto. Y entonces, pero es porque estamos recayendo en el análisis de tipo subjetivo. Y entonces aquí las muertes que analiza Tomás, pues no recaen en el análisis de tipo subjetivo psicológico, sino que caminan o que cursan los trámites de tipo ético o de tipo moral o de tipo político, según los casos, y al haber esos planos éticos, morales y políticos, pues justamente eso es lo que permite hacer el paralelogramo de las perpendiculares y de las paralelas, porque si no, todo sería lineal
y no podríamos trazar ningún tipo de perpendicularidad ni de paralelismo, porque las muertes serían genéricas, de tipo psicológico, o como huida del placer, o como huida del dolor, o como búsqueda del placer. Pero aquí las muertes, lo que permite comparar las muertes es la simple es que no están dadas en el mismo plano, si no, no se podrían comparar. Y entonces, ¿y por qué? Porque no caemos en un argumento de tipo genérico, con lo cual, de tipo genérico, psicológico, subjetivo. Y esto es lo interesante para el lector, que vea esto, que no vea simplemente, porque la construcción de Tomás a mí me da la impresión de que si es una construcción filosófica es porque también piensa contra alguien. Y aquí se está pensando contra el subjetivismo, contra reducir las muertes al plano psicológico subjetivo. Estas muertes se darán en el plano psicológico subjetivo, pero en términos genéricos, como se da la muerte de cualquiera. No quiero decir que hay que descartar el plano psicológico subjetivo, sino que el análisis presupone que estas muertes están desbordando ese plano, porque se dan o bien en el plano ético, o bien en el plano moral, o bien en el plano político, etcétera, etcétera. Y por eso, por ejemplo, algunas muertes, como analiza Tomás, como la muerte de Cicerón, etcétera, pues se da en un plano intersubjetivo de anulación de un sujeto, y por lo tanto no es una especie de suicidio porque supone, es una muerte operada por un mismo sujeto en su propio cuerpo, pero que tiene en cuenta las relaciones intersubjetivas políticas, y etcétera, etcétera. Bueno, para no extenderme mucho, pues esta es, a mí me parece una idea fundamental que hay que tenerla en cuenta para poder entender después por qué ocurre todo lo que dice Vicente, que tiene razón, pero que es porque se está oponiendo a ese plano psicológico subjetivo de carácter genérico. Y entonces, una vez que se opone, se construye el cuadrilátero de las paralelas y la perpendicularidad y las diagonales, y entonces, y esto lo comentábamos Pedro y yo, por lo tanto, ahora hace un momento, y por lo tanto este cuadro yo creo que ya no queda reducido a las muertes que él ha analizado, sino que tiene también como un valor heurístico, como un valor de instrumento para indagar en otras muertes, o incluso en toda la obra de Diógenes Laercio o en toda la obra de Plutarco, buscando a ver hasta dónde da de sí el cuadro, y a ver lo que es capaz de producir. Por lo tanto, como conclusión, pues la idea que yo he sacado a propósito de estas lecturas es esa, que por un lado Tomás está pensando, pues eso, contra la interpretación subjetivista de la muerte o de la eutanasia, esa interpretación que se da mucho en el espíritu protestante capitalista actual, que se ve toda la muerte desde un punto de vista psicológico, y por otra parte el instrumental que sale de aquí, que habría que ver si es susceptible de aplicarse a otros contextos, ¿no? Y bueno, en principio, pues es esto lo que puedo decir. Muy bien, pues Pedro, por alusiones. Perfecto, sí. No, primero coincidir plenamente con Julià en el hecho de que el libro es un verdadero homenaje y un homenaje verdadero, ¿no? En el sentido de cómo desarrolla toda la obra de Gustavo, cómo la aplica y la riqueza que saca, pues en este capítulo en particular, de toda la cuestión de la bioética. En segundo lugar, yo he hecho una especie de cuadro, digamos, de los personajes y rellenando el cuadro precisamente de la clasificación de Gustavo, ¿no? Por si coincidís. Muerte natural eutásica como canon, y de ahí la idea de que desborda la subjetividad de la muerte del individuo, Augusto. Muerte violenta, muerte natural miserable, en el sentido literal del término, que sería Sila. Y aquí quiero recordar que en su día Tomás hizo un trabajo sobre la idea de miseria, en donde precisamente aplicaba una de las acepciones de miseria como plaga de piojos, que es lo que realmente al final Sila acabó muriendo, ¿no? La muerte violenta eutásica, Lisandro, en Muerte de Batalla, y aquí las modulaciones que el mismo Tomás incorpora de Alejandro Magno, muerte en el campo de batalla, digamos indirectamente a las ideas, etcétera, y evidentemente de Julio César, ¿no? También, aunque no en el campo de batalla,
ni en el campo de cultivo, sí en el campo político, ¿no? En el foro. Bien. Después, la muerte violenta, miserable, cobarde, de Cicerón, que sería la contraposición, digamos, a la de Julio César o la de Eutásica de Lisandro. Después, el suicidio epicúreo, digamos, por arriba, digamos, causas políticas de Demóstenes, frente al paradigma, otra vez la idea de la superación de la muerte del individuo, subjetiva de Otón, de la felicidad subjetiva. Y después, el modelo, digamos, de Bruto, tanto si lo entendemos como suicidio, en el sentido de suicidio estoico, como si fuera eutanasia operada, ¿no? Con este cuadro, digamos, con que si bien aparecen eso, como bien decía Marcelino, individuos particulares, y sí que sobrepasa de alguna manera la idea de particular del individuo para dar cuenta de susceptibles análisis de otras realidades y otros personajes. Y yo en ese sentido, y para dejo más adelante, yo sí que he hecho una lectura de reducción descendente, no por arriba, sino por abajo, de este análisis de investigación que hace Tomás, en el sentido de que sí que se puede aplicar, o yo al menos sí que lo he intentado aplicar y lo voy a aplicar, al análisis de la investigación policial, ¿no? Del análisis de las muertes, cuando se dice genéricamente que es suicidio, que es asesinato, que la incorporación de la idea de suicidio estoico o suicidio epicúreo añade mucho más que simplemente decir suicidio. Lo que se conoce en la jerga como la autopsia, la autopsia psicológica, ¿no? Frente a la autopsia M1, digamos, pues eso, de la sala de disecciones, y frente acaso a la autopsia M3 que estaría haciendo en esta obra Tomás, en este capítulo, la idea de la autopsia psicológica sería un poco determinar las vidas circunstancias en caso de muertes dudosas que puedan explicar de alguna manera la muerte del individuo, ¿no? Y a mí me parece, y yo he hecho esa lectura, digamos, reduccionista, policíaca, de investigación, que bueno, más adelante, si acaso comentaré, como un caso de aplicación que acaba de señalar Marcelino, ¿no? De este modelo de investigación filosófica que ha hecho Tomás a partir de la obra de Gustavo. Hasta aquí mi primera intervención. Bueno, pues con todo lo dicho, a ver qué puede recoger Ecaí, antes de dar la palabra al autor del libro, Tomás. Muy bien, pues efectivamente a mí esta me parece una de las partes o de los ensayos que incorpora este ensayo, a su vez, probablemente más interesantes del libro, incluso me atrevería a decir más originales, aunque bueno, ya sabemos que la originalidad en filosofía pues tampoco es una virtud, pero original en el buen sentido. Y sobre todo, una aplicación, digamos, en serio, rigurosa, de uno de los principios fundamentales del materialismo filosófico y que ya está, por ejemplo, en los ensayos materialistas, ¿no? Que es la idea de que la filosofía es geometría de ideas. Aquí se toma absolutamente en serio esta idea de la geometrización y se aplica a ideas tales como la vida, la muerte, eutanasia, etc. Y bueno, por recoger un poco los hilos que se han ido estableciendo, efectivamente, en qué es la bioética, como ha dicho Vicente, aparecen estas ideas desarrolladas, aparecen en artículos anteriores y aparece sobre todo en un libro anterior, que es del 96, si no me equivoco, que es El sentido de la vida. Y recuerdo este libro sobre todo porque en el momento de leer la obra de Tomás, a mí me vais a perdonar que no sea muy ordenado y muy preciso en mis citas porque no tengo el libro a mano ahora mismo por cuestiones de traslados vacacionales y estas cosas, pero en el momento de leer la obra de Tomás sí que recuerdo que me vinieron a la cabeza algunas coordinaciones entre los tipos de muerte, los tipos de suicidio que establece Tomás y algunas clasificaciones que hace el propio Gustavo Bueno en el sentido de la vida, ¿no? Y entonces, pues simplemente se lo planteo incluso como forma de pregunta al autor, ya que está aquí. Y sería, de alguna manera, el siguiente planteamiento. En el libro de Tomás aparece, si no recuerdo mal, es el capítulo 5, ¿verdad? La oposición entre suicidio epicúreo y suicidio estoico. Y esta oposición, digamos, podría parecer que es una clasificación binaria, pero no lo es realmente, porque si vamos al capítulo anterior, que es el capítulo 4, si no me equivoco, aparece una tercera modalidad que él menciona, que es la de suicidio o muerte hedonista o cineraica, dice él.
No recuerdo exactamente cuál es el ejemplo que pone de muerte hedonista o cirenaica, no sé si es Otón o Sila, uno de estos, pero dice que ese tipo de muerte o de suicidio está vinculado a, digamos, dolencias corpóreas, ¿no? Es decir, tendría una vinculación principalmente primogenérica. Y esto a mí me recuerda a la clasificación que hace Bueno en el sentido de la vida de los diferentes tipos de materialismo moral. Materialismo moral primogenérico, materialismo moral segundo genérico y materialismo moral tercio genérico. Entonces, la coordinación que a mí se me ocurría según iba leyendo las páginas de Tomás era la siguiente. Esta clasificación ternaria de tipos de muertes o de suicidios, yo creo que en este primer caso, que es el de la muerte hedonista o cirenaica, tendría que coordinarse efectivamente con el materialismo moral primogenérico, en la medida en que está vinculado sobre todo pues eso, a dolencias que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Anestésicas, etcétera. Que es, por otra parte, yo creo, digamos, la idea de eutanasia que ha triunfado. Cuando se habla hoy en día en debates bioéticos, etcétera, de eutanasia, la perspectiva que se tiene es fundamentalmente materialismo moral primogenérico, que es poner fin a la vida de un sujeto porque tiene unos dolores que ya no los puede aguantar, este tipo de cosas, ¿no? Cuidados paliativos, todo esto. Mientras que digamos, la muerte epicúrea, que luego se llama muerte epicúrea, tendría más que ver con lo que también Tomás llama, haciendo alusión a una idea de Bueno en los ensayos materialistas, que es la esfera segundo genérica, tendría más que ver, digamos, con ese materialismo moral segundo genérico. Y además, repasando precisamente lo que dice Bueno en el sentido de la vida, he visto que hace alusión precisamente al epicureísmo, Epicuro. Entonces creo que, digamos, hay una coordinación entre esa muerte o suicidio epicúreo y el materialismo moral segundo genérico. Y finalmente, el materialismo moral tercio genérico, para Bueno, se concreta en lo que él llama, en lo que se suele denominar la ética material de los valores de Scheller y Harman. Es decir, en una serie de, digamos, esencias a priori de tipo ético-moral que son los llamados valores, que son previos de alguna manera y están por encima de los sujetos morales. Este tipo de esencias yo las veo quizás, por ejemplo, en el ejemplo de Séneca, ¿no? Que es un ejemplo de muerte estoica, si no me equivoco. En el ejemplo de Séneca, cuando habla, por ejemplo, esto es además un sintagma que recuerdo que utiliza Tomás en el libro, cuando habla de la dulzura de la obediencia, ¿no? Esa dulzura de la obediencia que es típica de la moral estoica, para evitar pues otro tipo de problemas. No siempre hay que obedecer a lo que te dicen, incluso cuando te ordenan el suicidio, ¿no? Como es el caso de Séneca. Pues yo creo que podría interpretarse como esta especie de esencia moral o valor a priori que sujetos como Séneca, en este caso, estarían, digamos, llevando a cabo desde el punto de vista de su suicidio. Entonces, no sé, yo propongo esta coordinación a ver qué le parece al autor para que me diga a ver si le parece acertado. Entonces, Adelante, adelante. ahora ya adelante. Pues, a ver, lo primero de todo, claro, es agradeceros cordialmente estas intervenciones que realmente pues son de un interés. Yo lo que iba a decir lo voy a dejar ya en segundo plano, ¿no? Y voy a empezar, pues yo qué sé, por la pregunta que me ha planteado Gair, claro. Yo creo mm, que lo que él ha hecho, pues es un ejercicio de coordinación que pues a mí no se me ocurrió en aquel momento, con lo cual es cosa suya y de un alcance pues estupendo. Yo no tengo más que felicitarle, porque es que me parece que su coordinación pues es evidentemente muy afortunada, mucho, ¿eh? Es decir, esos tres géneros de materialismo moral, pues yo creo que encajan perfectamente, vamos, perfectamente, sí. Y además es que Caiz ha sacado aquí a relucir pues otras muertes, la de Séneca y después la de Lucrecio, claro que un epicúreo y un estoico, ¿no? Como ejemplos, ellos mismos lo practicaron sobre su propia persona, ¿no? De manera que hay muchas gracias porque, bueno, se trata de esto. Cuando uno escribe algo, pues sabe perfectamente que no ha agotado nada, ni ha podido recurrir a todos los materiales posibles. Y entonces tú has visto esto. Bueno, y siguiendo con esta línea,
yo te lo agradezco enormemente, pero también a Pedro, que ha sabido sacar otra punta importante para aplicarlo pues al mundo policial, a los análisis policiales de los que él se ocupa. Pues bueno, si eso también sirve, pues a mí me parece que, pues enhorabuena, ¿no? Y qué decir de esa distinción que ha hecho Marcelino entre, pues yo qué sé, el plano psicológico y el plano moral, político, pues estupendo, claro, efectivamente, ¿no? A lo mejor yo no fui muy consciente cuando lo estaba haciendo en todos los casos, pero él lo ha descubierto, lo ha visto, se lo agradezco enormemente porque me parece que es una apreciación aguda. Y luego, pues, a Vicente ese análisis que ha hecho de la geometría, pues bueno, que efectivamente aquí hay que decirlo verdaderamente, pues es que se lo debemos todo al maestro. Y en el momento en el que nos dedicamos a estudiar su obra, pues ya sabemos que cada día nos vamos a encontrar con una cosa nueva y que va a tener pues aplicaciones constantes en muchísimos campos. Y precisamente en esta línea, lo que yo quería decir precisamente era que en mi caso, más que hablar de este libro, pues voy a hablar de este otro. Porque sin él no, este capítulo no hubiera podido. Y lo que quiero remarcar aquí es la potencia de este opúsculo. Nunca tanto en tan pocas páginas, ¿verdad? ¿En qué consiste esa potencia? Vamos a ver. ¿Y de qué manera llego yo a él? Porque esto, claro, también tiene su intríngulis. Como he sabido perfectamente, cuando don Gustavo escribe esto, se está dando pues unas situaciones muy complejas en los quirófanos, en los hospitales, en relación a la muerte, ¿verdad? Y entonces pues hay comités de bioética y demás, y entonces él quiere salir al paso porque lo quiere fundamentar filosóficamente, regresando a las ideas filosóficas, ¿verdad? Pero en principio la bioética materialista, como él nos dice, tanto, bueno, en todas las partes, pues es una disciplina nueva, claro, que además nos ofrece una maravillosa teoría noseológica de 6 maneras de aparecer las novedades y de todas ellas, que no las vamos a analizar porque en todo estamos perdidos, la que interesa fundamentalmente, bueno, aparte de que por supuesto pues hay segregación de otras disciplinas, hay aplicación, pues naturalmente hay intersección con otras disciplinas, hay novedades, por supuesto, y hay reorganizaciones, sobre todo la inflexión, el concepto de inflexión de la medicina. Es decir, que don Gustavo lo analiza, como sabéis perfectamente, y a lo mejor, pues mejor que yo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, y tras las atrocidades nazis y los problemas hospitalarios, pues podríamos decir que la medicina se desliza hacia posiciones, pues, un tanto peligrosas, ¿verdad? Desde un punto de vista de los cánones antropológicos humanos, ¿verdad? Pues en relación, naturalmente, pues a la eugenesia, a la clonación, a la manipulación genética, que se pueda cambiar el código genético, ¿verdad? Y entonces, pues la bioética pues tiene como objetivo, como sentido, enfrentarse precisamente a estos peligros, a estos deslizamientos de la medicina, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo llego yo a esto? Porque esto yo lo veía muy, muy claro. Y cuando él nos ofrece el borrador, pues hace
gnoseología de la bioética aplicada, ¿verdad? Y esta bioética aplicada pues tiene unos términos, tiene unas relaciones y tiene pues unas operaciones. Pero los términos son sujetos corpóreos vivientes, claro. Y entonces, pues resulta que Julio César y Bruto no son vivientes. Entonces, ¿cómo aplicar este maravilloso libro, ¿verdad? A esa situación pasada, ¿eh? Se puede perfectamente, porque él deja la puerta abierta no solamente a la bioética de los vivientes, sino a la biomoral de la situación pasada. Precisamente Vicente ha puesto el ejemplo de Augusto, ¿eh? Y yo cuando vi esto dije, pues si este libro que está pensado para esas situaciones del presente en marcha después de la Guerra Mundial, don Gustavo lo aplica a Augusto, ¿por qué no lo voy a poder aplicar yo a César y a Bruto, que son contemporáneos de Augusto, ¿verdad? Pero es que es más, el profesor Bueno, al final de su capítulo, también, en el asunto de la eutanasia, se refiere a los despenadores mexicanos, huichales y los puelches argentinos que utilizaban procedimientos eutanásicos ya. Y entonces eso es la antropología hispanoamericana que también se puede aplicar ahí. Otro ejemplo fundamental, con el cual pues vamos a... este mismo libro, voy a ir ahora a un catoblepas de esto me interesa mucho resaltarlo. El número 191, un catoblepas dedicado a la pandemia. Bueno, pues en este número 191 del año 2020, es decir, una década después de cuando escribe don Gustavo este libro, para sencillamente resaltar aquí la vigencia de la obra de don Gustavo en el presente, es decir, esto lo escribe en el 2001, y entonces uno de entre nosotros, Ecaíz, escribe este estupendo artículo que se titula Filosofía de las pandemias, pandemias de la filosofía. ¿Y desde qué perspectiva él hace el análisis? Pues desde Digamos que Ecaíz se da cuenta de que este libro tiene absoluta potencia y vigencia, no solamente para analizar esos casos de muerte, sino también una epidemia. Y él precisamente encuentra una referencia a una epidemia que tiene en cuenta don Gustavo, que es la del SIDA. Y entonces yo aprovecho, primero para felicitar a Ecaíz, que utiliza este artículo, pues este libro de don Gustavo, ni más ni menos para arremeter contra Agamben o Zizek, ¿no? Y hacer un análisis pues más certero de lo que es la pandemia y de lo que son esos escritos que los considera el pandémicos, ¿verdad? Es decir, que este libro de don Gustavo tiene la potencia para, de alguna manera, progresar sobre 10 años después, una década después, pero también, y esta es la gran aportación que yo me he encontrado con ella, para justamente reinterpretar pues las vidas paralelas de Plutarco y las vidas de Suetonio, la vida de los 12, de los Césares de Suetonio, ¿verdad? Tengo aquí todas las ediciones que he estado utilizando, ¿verdad? Son, bueno, pues nada, como habréis podido apreciar, pues tanto en Gredos como en Cátedra, como en Iberia, son variantes, no todos los traductores coinciden, hay una teoría de juegos, entre ellos hay variaciones, ¿verdad?
Bueno, de manera que entonces, como es bien sabido en este libro, una de las normas fundamentales es que dice que en bioética hay que regresar continuamente, precisamente contra las bioéticas liberales o positivistas, hay que regresar a ideas, y entre las ideas, pues naturalmente, vamos a ver si os lo digo yo, esto, 58, página 58, pues dice él, porque las situaciones de referencia están todas ellas atravesadas de ideas tales como vida, cuerpo, calidad de vida, santidad de vida, muerte, persona, razón, límites de la ciencia, justicia, suicidio. Claro, naturalmente, en el momento que estas son ideas, y entonces estas ideas pues no quedan agotadas en los hospitales, en los quirófanos, ¿verdad? Ni en los campos de exterminio de los nazis, sino que puede perfectamente este juego de ideas pues ser utilizado pues para eso, para reinterpretar obras del pasado y situaciones de personajes que ya no son vivientes, pero como él muy bien dice, aunque estos muertos y estos cadáveres pues no puedan ser analizados desde la perspectiva de la bioética materialista de los vivientes en los actuales hospitales, sin embargo, sí que pueden ser analizados desde esas otras disciplinas a las que él da paso, que es la biomoral, la biopolítica, la biohistoria, ¿no? Y eso es lo que, bueno, y en cuanto, pues, y voy a ir, pues eso, más, más argumentos en este libro, como saben ustedes, pues él lo que dice es que esto nace como para frenar el deslizamiento de la medicina. Y entonces la pregunta es, ¿existió en el pasado algún deslizamiento no exactamente igual porque no había estas tecnologías, ¿verdad? Pues don Gustavo dice que sí, claro. El paso de la medicina hipocrática a la medicina de Galeno, dos médicos griegos, ¿verdad?, de la antigüedad, pues lo de Galeno supone un deslizamiento de la medicina cuerpo a cuerpo a una medicina biológica. Esto nos lo ofrece él perfectamente y por tanto, eso permite precisamente reinterpretar una y otra medicina. No solamente por esa doctrina tan potente del deslizamiento. La medicina es la ética por antonomasia. Y cuando se desliza, pues yo qué sé, hacia la tecnología o hacia la biología, pues hay que poner remedio, ¿no? Y el remedio en la antigüedad, pues naturalmente lo pone Hipócrates en el juramento. Aquí tengo el juramento hipocrático al que se refiere don Gustavo cuando dice que la bioética, entre otros muchos principios, pues se puede fundar en normas deontológicas. Aquí lo dice, ¿no? Normas deontológicas. Y pone, por ejemplo, pues naturalmente el juramento hipocrático, del cual leemos un ejemplo claro que tiene que ver con uno de los casos que él analiza, el del aborto, de los 5 que ha comentado Vicente, ¿verdad? Nos dice, claro, vamos a leerlo en la traducción en español, porque lo otro sería pura pedantería leerlo en griego, ¿verdad? Dice Hipócrates, no daré a nadie ningún fármaco mortal, aunque me lo pida, ni jamás propondré tal consejo. Igualmente, no daré a las mujeres pesarios para provocar el aborto. Conservaré puros y santos mi vida y mi arte. Además, principios religiosos, pero dice santos. Y don Gustavo también incluye en el capítulo de principios que alientan esta bioética, que él dice que
que no son totalmente incompatibles todos, es decir, que se puede... De manera que entonces el libro de don Gustavo y desde el capítulo del aborto podemos reinterpretar el código, el juramento hipocrático. Esto para referirnos al pasado, pero para referirnos al presente actual, pues naturalmente podemos enjuiciar pues todas las atrocidades que se están cometiendo legislativamente en relación al aborto, desde la ley de plazos, ¿verdad?, a considerar el aborto como un derecho, vamos, estas bobadas que... Con lo cual les obligan a los médicos a no cumplir el juramento hipocrático. Sabemos perfectamente que hay médicos que se van a negar, pero sin embargo nuestros dirigentes pues dicen que reaccionarios, pero qué vulgaridad la de estos legisladores. Bueno, no todos, claro, por supuesto que hay excepciones, pero todos aquellos que no se dan cuenta de estas cuestiones que plantea. Y aquí, desde el momento de la concepción, y no vale decir pues que hay que esperar a los 13 días, como sabemos, esa discusión tan acalorada, ¿no? Porque como el embrión todavía es totipotente, pero bueno, hombre, pero ya tiene una singularidad, aunque luego se bifurge en dos siameses, es que es igual, vamos, ¿no? O en dos gemelos, o bueno, de manera que el libro potentísimo, y sin este libro yo no hubiera en absoluto, no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero que sepa todo el mundo que el objetivo del libro de don Gustavo pues iba dirigido a una situación muy particular, pero que muchos de nosotros, y yo tengo el caso de Caiz, que lo ha aplicado a una situación que es, pues eso, que fue la pandemia del año 2020, y a otras situaciones del pasado y del actual y del presente más en marcha, ¿no? ¿Y qué más podríamos decir? Pues que, bueno, pues esto, que eso, nada, bien, nada, este sería el análisis que lo importante, desde luego, en esta sesión, no es tanto hablar de este libro cuanto hablar de este libro, porque este es el punto de arranque de lo que se ha dicho en relación, sí, efectivamente, al capítulo 3, 4 y 5, donde se abordan estas cuestiones, ¿no? Sin duda alguna. Y nada, agradeceros enormemente esas apreciaciones que habéis hecho, porque son extraordinarias. Muchas gracias. Sí, para ponerle un colofón a lo que dice Tomás, que no es tanto de un libro como de otro, aquí vamos a poner la tesis de que es una cuestión de circularidad dialéctica, ¿no? Y quiero, para argumentar mi postura, leer este texto del propio Tomás que aparece en este libro, claro. Y es sin menoscabo del otro, por supuesto, pero dice, recapitulando, sin una teoría y doctrina sobre el sentido de la vida y sin una bioética y nosiología clasificatoria de las formas de morir, estas singularidades a las que nos hemos estado refiriendo a lo largo de nuestro escrito se desvanecerían ideográficamente, mientras que al contar con las estructuras e instituciones históricas relacionadas con la guerra y la política, tales como diálogo de espadas, lanzas y saetas, diálogo de asesinatos políticos, paz de la victoria, paz de la derrota, y al contar también con los rasgos tanáticos de naturaleza ético-moral, tales como muerte natural, postbellum, muerte natural depravada, suicidio epicúreo, suicidio estoico, muertes eutanásicas, obtenido todo ello a través del ejercicio de los contrastes históricos efectuados y aplicando las particularidades de Lisandro, Dion, Alejandro Magno, Demóstenes, Zenón, Sila, Julio César, Cicerón, Marco Bruto, Octaviano, Lucrecio y Séneca, hemos puesto las condiciones materiales para enclasar a todos estos individuos en la historia antigua. Es decir, que en este libro está reconocido el que es la bioética
Y de qué es la bioética volvemos a este libro, como cierra Tomás en este texto que no solo es demostración de la aplicación, sino que es una especie de epítome de lo que él ha hecho, ¿no? Él ha hecho. Muy bien, bueno, Como colofón. coincido plenamente con todo lo que se ha dicho y bueno, yo como mi papel de presentadora y mi papel de admiradora de la obra de Tomás García López, me veo en la obligación ética y moral de continuar hablando del libro, al cual tuve el placer de contribuir y trabajar codo a codo con él, del cual aprendí muchísimo, como ya dije en su momento en la presentación, del programa de presentación, si no recuerdo mal. En este caso vamos a continuar en la segunda ronda. Y bueno, yo pues he establecido pues centrarlo un poquito más ahora en el capítulo 4, por ejemplo, en el que Tomás, bueno, el capítulo 4 se titula Muertes perpendiculares cruzadas. Y en este cruzamiento, pues Tomás realiza un estudio comparativo entre las vidas paralelas de Plutarco y las vidas de los 12 césares, de los césares, perdón, de Suetonio. Y en este estudio, pues aborda la manera en que ambos historiadores, Plutarco y Suetonio, pues operan noetológicamente en torno a los desenlaces de las vidas de los personajes de sus biografías en el contexto en el que estamos, es decir, determinar bioéticamente la muerte de Marco Bruto. En ese sentido, pues Tomás introduce, lo tengo por aquí nuevamente, un juego de paralelas y perpendiculares derivado del que ya introdujo en el capítulo 3, es decir, este de aquí, del capítulo 3, pero en esta ocasión, él en el capítulo 4 introduce este artilugio geométrico, como él lo denomina. A ver, este de aquí. Y pues ya en el capítulo 3, este juego geométrico él lo hacía entre Alejandro Magno, Julio César y Dio Marco Bruto. Pero sin embargo, en este otro artilugio geométrico, digamos que gira en torno a los personajes Dion, Demóstenes y Bruto, Cicerón en el contexto de sus respectivas muertes. Pues bien, en esta segunda ronda me gustaría tratar precisamente pues, las combinatorias que resultan de las muertes por asesinato y las muertes por suicidio entre estos personajes que nos pone a la palestra Tomás. Entonces, como Tomás también ha nombrado en su intervención a Ecaíz, pues vamos a empezar con Ecaíz esta vez, si no le parece bien. Vale, yo me gustaría retomar un poco también el párrafo que ha leído, que acaba de leer Marcelino, porque yo también lo tenía precisamente subrayado. Como no tengo el libro, no puedo leerlo, pero en fin, ya lo ha leído él, así que mejor. Y me parece ese párrafo muy acertado, sobre todo, bueno, por muchas cosas, pero sobre todo por lo que dice de evitar, digamos, la disolución ideográfica, ¿no? Esa es la formulación que utilizo. Evitar la disolución ideográfica de ese tipo de muertes o de suicidios. Porque yo creo, y volviendo a lo que decía antes, que es precisamente eso lo que se consigue mediante esa clasificación ternaria. Me explico. Una de las doctrinas, podemos decir, una de las tesis más, no sé cómo calificarla, más curiosas o más llamativas de Gustavo Bueno sobre estos temas, y que no ha sido, yo creo, yo al menos no lo he escuchado mucho, creo que el propio Bueno tampoco la desarrolló demasiado. Si no me equivoco, la formulación está en un artículo de 2004 que es sobre la tolerancia, proyecto general de una trituración de la idea de tolerancia, en el Catoblepas, que lo cita también Tomás en otra parte del libro, no recuerdo ahora mismo dónde, y donde, Bueno habla sobre la propia idea de suicidio. Y lo que viene a decir es que la propia idea de suicidio, al menos tal y como se entiende, ¿no? Como muerte, como darse muerte a uno mismo, es una idea absurda. Y llega a decir una cosa muy graciosa, que es que la idea de darse muerte a uno mismo es tan absurda como la de darse nacimiento a uno mismo, ¿no? Es esa circularidad viciosa, esa causa sui que parece contener la propia idea de suicidio, ¿no? Y ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que el suicidio no puede entenderse precisamente de esa forma subjetivista, de esa forma, digamos, como causa sui, sino que debe entenderse más bien como una resultancia, podríamos decir, de una serie de operaciones que se dan en el entorno del sujeto que vienen a neutralizarlo. Una red, digamos, de solidaridades y de insolidaridades de diferentes factores que se van dando y que confluyen en un determinado sujeto cuya vida se pone fin, pues precisamente por esas causas. Es decir, que nadie se suicida porque sí, sino que hay una serie de factores que lo están determinando de forma externa.
Bueno, y todos los ejemplos clásicos de suicidios que los pone el propio Bueno, pero también los que añade Tomás, ¿no? Pues el de Séneca, pero también, en fin, el del propio Bruto, etcétera, etcétera, son suicidios efectivamente que solamente se pueden entender desde esta perspectiva, que no se entienden como suicidios, como si a ellos les hubiera dado por darse muerte a sí mismos, que es absurdo, sino que hay una serie de condicionantes, normalmente políticos, sociopolíticos, históricos, que van, digamos, a confluir, que cristalizan, que intersectan en ese individuo y que lo neutralizan, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que Tomás hace una aplicación y un desarrollo de esta idea de Bueno, que ya digo que es una idea muy, no sé cómo llamarla, muy osada también, porque hasta donde yo sé, lo que yo he leído de bioética, yo no he visto a ningún autor que niegue, digamos, que niegue la propia consistencia de la idea de suicidio como darse muerte a uno mismo, ¿no? Bueno, pues esta idea, que ya digo que es muy curiosa, la desarrolla Tomás precisamente mediante esa clasificación ternaria de tipos de suicidios. Suicidios cirenaicos o hedonistas, primogenéricos, diría yo, suicidios epicúreos, secundogenéricos, y suicidios estoicos o terciogenéricos, porque al clasificar los tipos de suicidio, lo que está haciendo también es clasificar ese tipo de causas, de factores, de solidaridades e insolidaridades que se dan en los entornos de los, ¿no? Porque no es lo mismo un suicidio, pues eso, por dolencias corpóreas, que por cuestiones anímicas, digamos, secundogenéricas, que por valores o esencias o normas sociales o lo que fuera, ¿no? Entonces, al introducir esa clasificación ternaria, yo creo que lo que está haciendo es precisamente dar una malla que lo que permite es evitar que la propia idea de suicidio, los suicidios concretos, los fenómenos de los suicidios concretos, se disuelvan ideográficamente, ¿no? Como dice en ese párrafo, de tal manera que todos los suicidios quedan anegados fisiológicamente en una idea general de suicidio que en el fondo es pura metafísica y que nadie entiende nada. Entonces, al introducir esa clasificación, pues yo creo que la idea de suicidio de alguna manera se reordena, pero también teniendo en cuenta lo siguiente, que no lo he dicho antes porque se me olvidó, pero bueno, hay que tener en cuenta que la clasificación de tipos de materialismo moral que utiliza Bueno la hace precisamente para clasificar posturas que él rechaza, ¿eh? Porque la postura de Bueno, del materialismo filosófico, no es ni materialismo primogenérico, ni materialismo moral primogenérico, ni segundogenérico, ni terciogenérico. La rechaza todas ellas y él se decanta por lo que llama materialismo formalista trascendental, cuyo fundamento trascendental por supuesto no en sentido a priori, sino trascendental a posteriori, es decir, por recurrencia, está en la idea de sujeto operatorio. Y puesto que la idea fundamental, desde el punto de vista ético al menos, del materialismo filosófico es esa firmeza, esa fortaleza, ¿no?, que se da en los sujetos, que es la recurrencia, pues la postura del materialismo filosófico es, por supuesto, de censurar éticamente el suicidio, ¿no? Entonces, esta sería, yo creo, de alguna manera la conclusión de esta clasificación. Digamos que el suicidio, desde el punto de vista, entre comillas, lógico, el propio formato lógico de la idea, pues es inconsistente, es absurdo, entendido como darse muerte a uno mismo, y lo que hay más bien sería, pues eso, diferentes redes causales, por así decirlo, en el que el sujeto está inserto y en la medida en que se cruzan en ese sujeto, pues puede darse que el sujeto se suicide o se vea obligado a suicidarse o que lo suiciden, como se dice, ¿no?, eutanasia o suicidio asistido, como se quiere decir, pero en cualquier caso no es, digamos, una decisión, digamos, ética, ¿no? O sea, lo digo sobre todo para contrastar o para contrarrestar lo que yo creo que es la concepción dominante del suicidio en la filosofía contemporánea, que es básicamente la existencialista, ¿no? La de Albert Camus, cuando decía al principio del mito de Sísifo aquello de que el único problema filosófico es si la vida tiene sentido, si la vida es absurda, o sea, que el único problema filosófico es el suicidio. Yo creo que, contraponiendo desde nuestras coordenadas, lo que habría que decir es más bien que no es que la vida sea absurda, sino que el suicidio mismo, como idea filosófica, es absurda en la medida en que implica esa causa sui. Y entonces yo creo pues, que el tratamiento de Tomás en este sentido barre por completo este tipo de ideologías existencialistas basura y da pues una visión materialista del asunto. Bueno, esa sería mi intervención. Y lo que dice, lo que acaba de decir Ecaiz, que además tiene una razón, vamos, de arriba abajo, ¿no? Y coincido plenamente con ello. Además es que lo reproduce Tomás en la página 293 a propósito del suicidio de Séneca. Si me permitís, si no es muy pesado que lea otra vez, pues os leo lo siguiente porque me llamó mucho la atención y me gustó. Y dice, Séneca cumplió esta orden de Nerón el 19 de abril del año 65 después de Cristo, cortándose las venas e ingiriendo una dosis de cicuta para acelerar su muerte, acaso repitiendo sus propias palabras. Así lo mantengo. Quien acoge de buen grado las órdenes escapa a la exigencia más penosa de la servidumbre, la de hacer
lo que no se quisiera. Ya digo esto porque efectivamente el suicidio, como ha expresado Ecaiz, es intersubjetivo, ¿no? Y por lo tanto el concepto de suicidio como darse muerte a una misma es lo que es completamente un absurdo. Y dice Tomás, a ver dónde dice Tomás, Gustavo Bueno explica el suicidio de Séneca precisamente como un conflicto o enfrentamiento de obligaciones y solidaridades que suponen la intersubjetividad, yendo más allá de la esfera estrictamente personal, aunque dicho conflicto se resuelva dentro de ella. Es decir, que el conflicto de distintas personas, de distintos planes, por decirlo así, y de distintos programas, confluyen en una sola persona y se resuelve dentro de ella. Y entonces es lo que erróneamente se llama suicidio, como darse muerte a uno mismo. Pero la cuestión de fondo es mucho más profunda. Y aquí nos lo dice Tomás, y después lo expresa mediante un texto de Bueno, que es el siguiente, ¿no? Y dice, así se explicaría tantos procesos individuales o grupales cuya trayectoria los conduce a un atractor que podríamos reconocer como atractor autista y cuyo límite es el suicidio individual o colectivo. Un suicidio individual, el de Séneca, por ejemplo, es la expresión más acabada de la insolidaridad personal objetiva determinada, puesto que darse muerte a sí mismo es construcción tan absurda como darse la vida a sí mismo por una confluencia de solidaridades, obligaciones, etcétera, que se enfrentan neutralizándose en algún individuo. Y esto me permite a mí introducir aquí una figura también antropológica muy interesante de Bueno, que está claramente relacionada con esto y que ahonda más en la argumentación, que es la idea de individuo flotante. El individuo flotante, que se suele interpretar muchas veces como el tipo deprimido, que tiene una depresión, etcétera, es resultado de la confluencia de distintos fines, planes y programas en sí, que chocan y lo anulan y hacen de él un individuo cero que flota y que necesita la etería soteriológica, precisamente para que no se suicide. Y entonces eso encaja perfectamente con este argumento de Bueno, por continuar un poco con la tesis, ahondando, si se puede decir así, y refrendando, por supuesto, la tesis de Ecaiz, ¿eh? O sea, eso, simplemente. Genial. Vicente. Pues yo me sumo a ahondar en esta cuestión que ha tocado Ecaiz. Yo estoy encantado de escucharos porque estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh? Pero por seguir en esa línea, naturalmente aquí yo quiero hacer hincapié en lo que ha dicho Ecaiz respecto a redes causales en las que los sujetos, podríamos añadir objetos, están inmersos. Claro, porque tal y como ha explicado Tomás, pues ahí el espacio nosiológico está utilizándolo don Gustavo en este libro, en que es bioética. Términos, relaciones, operaciones. Claro, alguien podría decir, ¿cómo puede ser, si la bioética no es una ciencia estricta, que se utilicen esta serie de figuras nosiológicas? ¿Acaso no serían nosiológicas? Bueno, justamente lo son por lo que acaba de decir Ecaiz Ruiz de Vergara. Es decir, porque estas redes causales pues naturalmente hacen que reducir el asunto a sujeto-objeto sería un disparate, porque reducir el asunto a sujeto-objeto precisamente podría refrendar estas tesis monistas de la eutanasia o del suicidio, que son verdaderamente absurdas, porque no analizan las cuestiones objetivas de las redes en las que están inmersas los sujetos y los objetos. Y esto me lleva a algo que yo quiero apuntar, añadir a la argumentación, y es que el libro de Tomás pues está basado en una claridad sistemática enorme, que es la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pero ojo con esto, porque esa claridad sistemática está basada en un sistema que no simplifica, no es una claridad simplificadora. Es decir, porque la simplificación al final recae en metafísica e idealismo, sino que es una claridad sistemática que nos lleva a otro tipo de clasificaciones y de estudios y de análisis que son no simplificadores, no simples, sino pluralistas y discontinuos. Son pluralistas y discontinuos. Es decir, no son idealistas, sino que son materialistas en el sentido en el que entendemos nosotros el materialismo. ¿Y esto lo podemos ver en qué?
en lo que yo, a modo de recapitulación, decía al principio de la trabazón entre lo que es gnoseología de la historia, bioética y filosofía del arte. En este caso vamos a ver esta trabazón lleno de discontinuidades entre bioética y gnoseología de la historia. Y lo quiero ver leyendo precisamente cómo empieza a analizar precisamente esta geometría bioética. Dice Tomás, a esta geometría bioética de las paralelas y las perpendiculares, añadimos, y esto a mí me causa, es una cosa que me causa mucha admiración, los contrastes en diagonal, tomados, claro está, y entonces aquí viene la filosofía de la historia, de los relatos, es decir, a esta geometría bioética, añadimos los contrastes en diagonal tomados de los relatos de las vidas paralelas de Plutarco y de la vida de los Césares de Suetonio, que es lo que ha enseñado Tomás. Bueno, pues ahora viene la maestría, aquí viene la maestría, dice, ahora bien, aunque nos circunscribemos a las biografías de Plutarco y de Suetonio, eso no quiere decir que sean los únicos autores que se hayan ocupado de Bruto, Octaviano y Otón. Naturalmente hay otros historiadores, hay otros, y aquí vienen los contrastes, lo que él llama el tratamiento de los contrastes en diagonal. Otros contrastes, dice que son, pues vamos a ver, que, por ejemplo, que Tácito y Apiano, entre otros, a Tácito y Apiano. Y entonces, él no solamente se queda ahí, sino que empieza a hacer una crítica también de los traductores que ha estudiado. Una crítica. Entonces dice, Vicente Picón tiene en cuenta a Tácito en sus notas a la traducción biográfica de Octaviano y Otón efectuados por Suetonio, y Marta González a Apiano, en una nota relativa a su traducción de la biografía de Bruto hecha por Plutarco. ¿Qué sale de aquí? Pues un ejercicio noetológico precioso que lo que constata es el pluralismo y la discontinuidad, a saber. Entonces, él habla de tres cuestiones diferentes. A partir de estos contrastes salen tres matices llenos de discontinuidades y de pluralidad. La primero de todos, la diagonal Demóstenes Bruto. Y dice, ¿qué observamos aquí? Pues la contraposición eutanasia-suicidio, donde existen diferencias bioéticas y eutanásicas considerables, porque así como la muerte de Octavio es un caso puro de eutanasia, los otros tres se acercan más a la idea de suicidio. No obstante, si tomamos al pie de la letra lo que Plutarco nos relata, según la traducción de Marta González, en relación a la posible colaboración de Estratón en la muerte de Bruto, nos acercaríamos a la idea de eutanasia. Es decir, que como podemos ver, la cosa no se puede solucionar de un plumazo, tiene muchos matices discontinuos. Segundo lugar, el segundo contraste en diagonal, pues que están los finis operantis de Bruto, Otón y Demóstenes, pero que establecen diferencias significativas en cuanto al trámite operativo, es decir, el modus operantis. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues no es lo mismo morir a causa del veneno, Demóstenes, que por el efecto del puñal y la espada, Otón y Bruto. Y entonces aquí echa mano Tomás de los términos mecánicos de acción-reacción. Y después una tercera combinatoria que todavía es más discontinua y más pluralista, donde dice, fíjate lo que utiliza, es decir, que yo añadiría aquí pluralismo, discontinuidad e inconmensurabilidad, que son determinaciones positivas de la materia ontológico general. Dice, las comparaciones hechas en estas dos acciones no agotan las combinaciones posibles. Y entonces él ofrece otras, es decir, estas opciones cuaternas que están precisamente en el esquema, en las diagonales y perpendiculares que ha mostrado Marí, no agotan, porque después pueden haber opciones ternarias. Y entonces, ¿cuáles son las opciones ternarias que nos ofrece? Dos opciones ternarias. Bruto, Demóstenes, Otón y Octaviano, Demóstenes, Otón. Y entonces dice que a la hora de explorar los finis operantis, en los suicidios, por ejemplo, Bruno, Demóstenes, Otón, es el supuesto de la muerte de Bruto que no fuera eutanásica. Ahora la terna Octaviano, Demóstenes, Otón
El caso de Octaviano, su muerte sobrevino de forma natural tras su actuación teatral. La comedia ha terminado. Mientras que en los casos de Demóstenes y Otón, sus muertes sobrevinieron de manera violenta por la causa eficiente del veneno de la espada. O sea que estoy haciendo hincapié en lo que ha dicho Marcelino siguiendo a Ecaíz, que hay una serie de cuestiones objetivas, redes, en las cuales los análisis no recaen en estos monismos y en estos armonismos tan ridículos y delirantes a los que estamos acostumbrados. Es decir, que yo enfatizaría que es un canon de análisis utilizando ideas del materialismo filosófico, donde precisamente aquí podemos ver una trabazón entre dos filosofías centradas, que son una la bioética y otra la gnoseología de la historia. Y haciendo estas trabazones, pues la manera de operar sale como resultado el pluralismo, la discontinuidad y la inconmensurabilidad. Es decir, no análisis simples y monistas y armonistas perdonen por la palabra, ridículos, sino análisis que acaso invitan a más estudios, y estos estudios tienen que estar actualizándose constantemente, porque nunca se puede dar carpetazo a nada de esto, porque son cuestiones filosóficas. Y entonces el propio libro está constantemente apoyado sobre estos principios del materialismo filosófico, donde acaso mi observación, a ver qué dice Tomás al respecto, es que aquí está ejercitada constantemente la idea de materia ontológico general, tan esencial porque sin ella la idea de M sub I y de E al final recurriría en un monismo, en una totalización monista, donde la idea de materia ya no sería la materia de Gustavo Bueno, sino que sería otra idea de materia distinta. Bueno, y con esto lo dejo, que creo que esto daría juego para muchas cosas. Bueno, pues Pedro, y luego si quiere añadir algo más Marcelino, el turno que le tocaba, o si no, pues pasamos ya. Sí. Pues perfecto. Pedro, Marcelino, Tomás. Bueno, pues mira, cuando la policía dice aquello de están abiertas muchas líneas de investigación, a raíz de todo esto que estamos comentando, habría que preguntarle si las líneas son perpendiculares, paralelas o tangenciales o oblicuas, ¿no? Quiero decir que si uno intenta, y ya dice, yo hice ese ejercicio, ¿no?, de ver toda la investigación que lleva a cabo Tomás, como un planteamiento de decir, bueno, tenemos aquí dos cadáveres, dos muertes, espaciotemporalmente, pues eso, César en el 78 y Bruto en el 42. E intenta hacer como hace la policía, ¿no?, tradicionalmente, es decir, una línea del tiempo, es decir, ir colocando los acontecimientos anteriores y posteriores. Uno se da cuenta que es imposible linealmente, analizando linealmente las vidas y obras de César y Bruto, decir poco, ¿no? Y Tomás lo que hace es regresar desde Alisandro, desde el menos 395, y progresar hasta Otón, el 169, ¿no? Y si uno establece las relaciones que él hace, ¿no?, entre las vidas paralelas y muertes paralelas y la vida de los Césares, claro, uno puede encontrar, vale, hay una relación entre Lisandro y Sila, y hay una relación entre Dion y Sila, pero hay también una relación entre Alejandro Magno y César, y hay una relación entre Dion y Bruto. Es decir, se tienen que establecer todas estas líneas que él establece, tanto la diagonal suicida, por alguna manera, y la diagonal homicida, para poder entender y poder llegar a comprender realmente, sin caer en esa lisología de muerte por suicidio o muerte por asesinato, en el caso de Bruto suicidio, en el caso de César asesinato, sin caer en las groserías de que a uno lo mataron y otro se mató, ¿no? Y es precisamente analizando las operaciones que, digamos, por ejemplo, ¿no?, viendo cómo Bruto en un momento cuando mata a César, es un sujeto operatorio y César es el sujeto operado, y cómo Bruto pasa a ser, de alguna manera, si aceptamos con la muerte de la ayuda de su amigo, pasa a ser el sujeto operado cuando se suicida, ¿no? Quiero decir con todo esto que las operaciones que llevan a cabo los propios sujetos, incluso, y que permite hablar de muerte eutanásica tanto en Bruto como en César, y como en Augusto, ¿no? Es decir, que incluso César, cuando está siendo asesinado, se revela, y solo cuando,
y tú también, Bruto, ¿no? Y tú también, Bruto, se echa la capa a la cabeza, la toga a la cabeza y acepta, comillas, estoicamente, cero comillas, la muerte, ¿no? Incluso el Bruto, antes de morir, pues da sus consejos a los esclavos, etcétera. Incluso Augusto también, digo en el sentido de participar incluso en la muerte, tanto activa como pasiva, en su propia muerte, ¿no? Quiero decir con esto que el análisis que lleva a cabo Tomás, estoy de acuerdo completamente con Julia, ¿no? No solo se circunscribe a ese análisis particular que lleva a cabo de estos autores, sino que yo creo que, comillas, trasciende ese propio momento histórico que analiza de estas muertes para convertirse en un canon para poder llevar a cabo otro tipo de análisis. Y sobre todo esto, ¿no? Mostrar que decir suicidio, decir homicidio, decir muerte violenta, decir muerte natural, es no decir nada si no se acotan por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda, paralela, tangencial o perpendicularmente o oblicuamente todas las circunstancias que determinan la muerte de esos sujetos, ¿no? En ese sentido, ya digo, yo en ello estoy ahora porque me ha abierto un canal para analizar la investigación policial desde otro punto de vista radicalmente distinto y obviamente enriquecedor, precisamente por todas estas aportaciones que él hace de las líneas de investigación diagonales, por así decir, y paralelas a la muerte o los análisis de la investigación policial. Simplemente eso. Sí, gracias. Pues nada, yo quería continuar con lo de Cáiz, pero introduciendo un punto de vista ahora distinto, ¿no? Y que es es la cuestión del suicidio, ¿no? Porque el suicidio parece que tiene el formato de la reflexividad, de la operación reflexiva en matemáticas, ¿no? Entonces, y quien habla del suicidio en esos términos supone que el suicidio es como si fuese una relación originaria. Es decir, uno se asesina o se mata a sí mismo. Claro, lo que introduce Bueno es otra cosa completamente distinta, como muy bien puso de manifiesto Ecaiz y como muy bien ejercitó Tomás en el libro, ¿no? Porque Bueno está pensando en el trasfondo de tipo lógico que hay, que es el de las relaciones de equivalencia matemáticas, ¿no? Las relaciones de equivalencia son aquellas que se cumple la propiedad transitiva, se cumple la propiedad simétrica y se cumple la propiedad reflexiva. Cuando se cumplen esas tres propiedades, hablamos de relaciones de equivalencia y que están en el fondo, que este tipo de relaciones están en el fondo de las totalidades de tipo distributivo, no nos lo perdamos también. Pero bueno, en todo caso, a lo que iba. Bueno, no le da valor originario a la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva es una resultante de las relaciones de tipo transitivo y de tipo simétrico. Esto es muy importante de cara a analizar el suicidio, ¿no? Para él, la propiedad no es originaria. Y esto es lo que, si no me equivoco, cuando Bueno piensa, y esto es lo que aplica aquí Tomás, cuando Bueno piensa en la intersubjetividad que da lugar al suicidio de Séneca, está pensando en ese tipo de relaciones transitivas, desde el César hasta otra serie de actantes, por decirlo así, que confluyen en él. Y entonces por eso aparece el suicidio, pero como una resultancia de esas propiedades reflexivas y de esas propiedades transitivas. Y es muy importante también porque esto creo que se puede conectar con esta idea de las tríadas que Bueno ha suscitado y ha sacado a propósito del Quijote y después de más cosas en la literatura, porque él dice, en literatura, el personaje aislado tampoco existe. Y cuando se habla de un tándem de personajes, que sería solo la propiedad reflexiva, se necesita un tercero. Y pone el ejemplo, ¿no? Dice Don Quijote, Sancho, pero tenemos a Dulcinea. Aunque sea una Dulcinea imaginaria, que después primogenéricamente aparece como una campesina, porque en Don Quijote Dulcinea es tercio genérico, por decirlo así, mientras que
que para Sancho es de tipo primogenérico. Bueno, toda esta complejidad que aparece en el Quijote, pero la idea de las tríadas está en el fundamento es este fundamento lógico que está detrás, que por cierto, en el pensamiento público español lo vemos ya, esta idea de las tríadas, en Gracián, en el Criticón. Si no me equivoco, en la segunda o en la tercera parte hay un pasaje en el que Critilo y Andrenio van caminando y hay un tercer personaje que me parece que es con la reina Artemia, y entonces le pregunta, ¿y cuántos sois? Dice, bueno, somos dos, pero no somos dos, porque siempre viene con nosotros un tercero que es necesario para que yo me relacione con este tercero o Andrenio se relacione con este tercero y entre los tres formamos un conjunto. Eso lo dice Gracián. Quiero decir que, y recordemos que, bueno, tenía archiestudiado el Criticón de Gracián, como sabemos por ese artículo maravilloso que todos conocemos, ¿no? Entonces, eh, o sea, que entronca esa tradición de las tríadas con el pensamiento público español, lo recoge bueno, lo aplica al Quijote y a muchas cosas más, y es interesante porque muchas veces cuando leemos estos monólogos de personajes literarios que parece que son monólogos que vienen del ensimismamiento, pues tampoco lo son, porque estos personajes que tienen los monólogos siempre tienen que hacer alusión en sus monólogos a trámites que han ocurrido en la novela, no solo para que el lector lo entienda, sino porque esos trámites están pidiendo la triada, están pidiendo las propiedades transitivas y reflexivas. Y esto es un argumento interesante que vemos en Bueno, que nos da como un fulcro para analizar muchas novelas y muchos libros en este sentido, ¿no? Bueno, simplemente introducir estas cuestiones de la reflexividad y de la transitividad, etcétera, de las relaciones lógicas que están soportando detrás el argumento de Bueno, que puso de manifiesto Ecaiz y que porque Tomás lo está ejerciendo aquí en este libro, ¿no? Nada más que quería decir eso. Adelante, Tomás. Pues nada, adelante, claro que sí. Encantado y otra vez, pues, admirando estos comentarios que algunos de los cuales, pues, no, no esperaba yo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por esa apreciación que hace Caiz contra Albert Camus, ¿no? Claro, yo cuando estaba escribiendo aquello, desde luego que no pensé, y él lo que ha hecho es precisamente sacarlo aquí a colación, ¿verdad? Es que es una concepción tan ridícula, ¿verdad? Tanto la de él como la de Sartre, ¿no? Ese existencialismo del suicidio es una cosa ridícula, absolutamente ridícula, que choca con lo que acaba de plantear Marcelino, claro. Es decir, que la idea de reflexividad no es originaria, ¿vale? Tiene que haber simetría y transitividad. Y en esa línea de Ecaiz, pues otro tanto aplicarlo al asesinato. Y ahí, en el capítulo 6, arremeto contra Ortega y Gasset, porque ve en esas vidas o en esos lances, pues ve vitalismo y bueno, se acerca mucho a posiciones existencialistas, ¿no? Es decir, que hay idealismo, incluso Ortega y Gasset recurre a una absurda y ridículo cerebrocentrismo. No sé si habéis visto ese pequeño fragmento que escojo y donde parece que resuelve este asunto, ¿eh? Eh, pues redoblando el asunto de la individualidad o de una manera pues absolutamente idealista y ridícula. Bueno, desde luego el comentario de Marcelino, que él ve precisamente como una salida, que yo no había reparado en ello, él lo hace y me parece muy original, del individuo flotante, a propósito del suicidio, claro. Es decir, que una salida es la hetería
pero no siempre un individuo tiene esa posibilidad. Y entonces la otra, pues es eso, ese conjunto de factores que intervienen y que precipitan pues una decisión que no es enteramente suya. Claro, esto lo hemos analizado perfectamente, lo habéis analizado vosotros perfectamente, ¿verdad? O sea que nada, muy bien, Marcelino, y esto que dices de la transitividad y de la simetría, pues me parece muy acertado, ¿verdad? Pues Pedro sigue con su idea y entonces tenemos que esperar a que él nos haga, pues eso, una presentación de sus investigaciones, aplicado todo esto, claro, porque en el mundo policial, pues hay asesinatos, hay suicidios y entonces hay que buscar las razones, los indicios, y entonces pues todo eso tiene mucho que ver con esto, sin En duda, estas claro, líneas claro. de investigación. Y eso de que se abren, están abiertas todas las líneas de investigación, ¿verdad? ¿Qué También líneas? se hace para otras situaciones, pero sobre todo para, para estas, ¿verdad? Y en cuanto a lo que me plantea Vicente, caramba, he quedado sorprendido. Que él haya visto eso, de que parece que estoy funcionando con la idea de materia ontológica general, pues si lo ha apreciado él, yo me doy por muy satisfecho. A mí no se me había ocurrido. Es decir, ¿qué se puede sacar aquí en conclusión? Pues que los que llevamos tiempo leyendo a don Gustavo, pues ya digamos que ejercitamos ya esas nociones continuamente. Pero yo no había sido consciente y él, digamos que lo ha sacado aquí a relucir pues nada, yo me llevo una gran alegría. Si realmente eso se desprende de eso, esas subidas y bajadas, eso de no cerrar en absoluto, porque es inagotable todo eso, claro, esas yo he reparado en algunas de las conexiones con las diagonales esas que sitúo, pero como hay 50 biografías, y 12, 50 en Plutarco y 12 pues en Suetonio, pues fíjense la cantidad de posibilidades que aún quedan. O sea que eso está por hacer. Digamos que nos hemos limitado a muy pocas, ¿verdad? Bueno, y lo que ha apuntado Marcelino sobre Gracián y el Criticón, pues es muy interesante, muy. Y ahora sí que quisiera aprovechar esta circunstancia para hacer una lectura muy breve de de lo que don Gustavo contesta a unas preguntas que le hace un equipo entre los que estaba Salvador Paniker sobre la eutanasia. Este es y donde Paniker y Gonzalo Herranz pues hacen esa misma entrevista a Boadella, a Victoria Camps, entre las que nosotros conozcamos, ¿no? Adela Cortina, pues Eugenio Trías, bueno, en fin, y Miret Magdalena, en fin, a unos cuantos personajes. Y entonces es un cuestionario común a todos ellos y quiero leer esto para salir al paso también de otros comentarios vulgares que hemos tenido que aguantar estos días, ¿verdad? Y que vienen muy al cuento, ¿verdad? Es sobre la eutanasia, muy bien. Marcelino también lo tiene, muy bien. Ese. Y es es una pieza fundamental. Le pregunta a este equipo, coordinado entre otros, por el filósofo Paniker, que era pues eso, muy místico, muy idealista, y bueno, le pregunta, de todas maneras, en temas tan complejos como la eutanasia, siempre se intenta encontrar una solución o raíz. ¿Cree que en este caso podría ser que la muerte es algo desconocido? Y entonces don Gustavo le debió de mirar completamente asombrado y le dice, ¿desconocido?
creo que la muerte es un proceso perfectamente conocido, de las cosas más sencillas que existen. La muerte es algo muy sencillo, aunque es cierto que se puede complicar. Por ejemplo, cuando se introduce la relación con la cuestión de la supervivencia del alma. Atención. ¿Pero por qué se la teme? Le pregunta el entrevistador. Dice, hombre, como se temen tantas cosas, las tinieblas del bosque, pero la muerte es la transformación de un organismo viviente en cadáver. No es aniquilación o desaparición, porque el individuo se transforma en cadáver y el cadáver permanece durante un intervalo de tiempo más o menos dilatado. En cambio, la persona no muere. Atención, señores, con esos comentarios tan graciosos. ¿Quién ha dicho que hay supervivencia? Lo que sobrevive es la persona. Yo voy a seguir leyendo. Sino que fallece. No es posible encontrar un cadáver de la persona, solo encontramos un cadáver del individuo. En general, el conocimiento que tengo ahora de muchas personas vivas es prácticamente el mismo que el que puedo tener de muchas personas muertas. Por ejemplo, cuando el conocimiento que tengo de las personas vivas es indirecto a través de sus escritos o de sus obras. Y pone un ejemplo que viene al cuento para aplicarlo a nosotros a su propia persona, ¿verdad? Cuando murió Martin Heidegger, yo, que leía sus obras cuando él estaba vivo, no encontré ninguna diferencia. Entonces, esta obra supone que don Gustavo está vivo entre nosotros. Su obra, naturalmente, pues es un legado que tenemos afortunadamente y que supone que don Gustavo no ha desaparecido. Hay gente que usa esa palabra con un cierto regodeo. Es que ha desaparecido. ¿Cómo va a desaparecer, hombre? Es decir, el individuo, pues naturalmente muere, pero la persona no. En fin, esto, si no lo digo, reviento porque me parece que a propósito de la eutanasia no hay mejor texto que este, ¿verdad? Para, yo qué sé, para salir al paso de esos comentarios tan ridículos que hemos tenido que escuchar estos días de atrás. Bueno, Eso me es lo que parece, quería. Oye, genial. si perdonad que sea tan pesado, pero se me ocurre citar una cosa que ya cité más veces a propósito de lo que acaba de decir ahora Tomás, que es lo siguiente, es el primer cuarteto de un soneto de Quevedo que dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, entro en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Ahí queda. Perfecto, muy bien, estupendo. Bueno, En pues consonancia. podemos dejar una pequeña ronda abierta de temas libres que se hayan quedado en el tintero, si os parece bien, y si no queréis decir nada, pues cerramos el programa, como lo que queráis vosotros. Si queréis añadir alguna Nada, cosita más, por el momento nada. alguna pregunta a Tomás, ya que, bueno, Caíz le ha hecho ya preguntas Unas y cuantas. demás, pero si alguien tiene alguna pregunta más, algo que quiera añadir. En cualquier caso, recordad que nos queda un siguiente programa que tratará sobre filosofía, el ensayo sobre filosofía de la pintura en concreto y bueno, que se puede extender a la filosofía del arte, el material filosófico en general. Pues nada, si no hay nada más que decir, sí, Tomás, adelante. Nada, una pequeña recomendación a los que nos estén viendo, ¿verdad? Perfecto. Que naturalmente cualquier obra de don Gustavo tiene que ser conocida, pero para estos asuntos que estamos tratando aquí es absolutamente imprescindible, aunque el punto de aplicación sea muy preciso. El libro es tan rico y tiene tantos contenidos de todo tipo. Dense ustedes cuenta que cuando don Gustavo analiza este asunto, pues dice que el origen de este tratamiento no es nosiológico, sino ontológico, que es la ética de la vida.
Y entonces pues hace un recorrido por los que lo han tratado, ¿verdad? Y la ética de la vida, la calidad de la vida, y dice que luego él lo que hace es una inversión de la ontología a la gnoseología. Y por tanto, es una cuestión filosófica que tiene que ver con el sentido de la vida, con la ética de la vida, con la, pues eso, con la calidad de vida. Todas son cuestiones de carácter ontológico que nos lleva después, pues naturalmente, a esa aportación que hace él en ese borrador, donde, bueno, pues para los casos particulares de estas situaciones escabrosas, que se dan en los hospitales, pues conviene salir al paso de esas bioéticas, primero en relación, pues bioéticas liberales, bioéticas positivistas, pero también, claro, hay bioéticas pues musulmanas, las bioéticas propias de los testigos de Jehová que niegan la posibilidad de la transfusión. Vicente hace un momento cuando habló de los principios, refiriéndose a ese artículo, aparte de este, pues hablaba de la idea de grupo en el cual estamos incluidos, ¿verdad? Donde don Gustavo contempla la posibilidad de los trasplantes y de las transfusiones. Claro, naturalmente. Entonces es un libro obligado, para ponernos en situaciones bioéticas, biomorales, biopolíticas y biohistóricas. Es una recomendación que hago. En relación en Como no relación a podía eso que ha ser de dicho otra Tomás, manera. en relación a eso que ha dicho Tomás, don Gustavo habla de reglas y efectivamente la segunda regla de la que habla es la regla de Galeno, donde dice que las partes formales puedan ser trasplantadas sin que un organismo pierda su individualidad. Es precisamente frente a pues los testigos de Jehová, por ejemplo. Claro, esa parte crítica. Es decir, que yo añadiría solo a lo que ha dicho Tomás, es que fíjense ustedes si es rico ese libro, que gracias a él sale otro libro rico como este. Bueno. Efectivamente, sí, sí. Muy bien, bueno, pues como decía antes, emplazamos a los que nos están viendo en diferido al siguiente programa de Teatro Crítico, que será el último por lo menos el último de momento, de esta serie de programas dedicados a muertes perpendiculares. La virtualidad que pueda tener el siguiente programa, o lo más interesante, es precisamente a lo que se remitía Vicente Chulia al principio, es decir, a ese entrecruzamiento y simploqué que se da entre los tres ensayos del libro, es decir, que a través de los cuadros la cantidad de cuadros, que son muchísimos, e imágenes y bustos y escultóricos y demás, que Tomás nos pone a la palestra en el libro, pues pueden apreciarse tanto la nosología de la historia y la bioética, porque están representados también todos ellos en forma de cuadros y se da aquí una trabazón muy, muy interesante. Pues nada, lo dicho, entonces, el siguiente programa, que esperemos o prometemos al menos no demorarlo demasiado como este, para que no pierdan el hilo de la temática, pues estará dedicado a la filosofía, al ensayo sobre filosofía de la pintura en concreto y a la filosofía del arte del materialismo filosófico en general. Y sin más, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo en diferido. También no olvidarnos de Iván Álvarez, muchas gracias por hacer que esta grabación sea posible y por supuesto gracias a mis compañeros de programa. Hasta pronto. Muy bien. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias. Encantado. Más de cambiaste el ángulo, ¿no? Ese es un... ¿Cambiaste el lugar en dónde? El modo... A ver, No, por no, favor, Quiero empezar y nadie me deja empezar. Y van por orden. Silencio todo el mundo. Gracias. Qué bueno.